Salmo 133. Psalm 133 Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es says how good and pleasant it is habitar los hermanos juntos en armonía. when brothers live together in unity. Es como el buen óleo sobre la cabeza, It's like a precious oil poured on the head, el cual desciende sobre la barba running down the beard, de Aarón, running down on Aaron's y beard, baja hasta el borde de sus vestiduras, down upon the collar of his robes. como el rocío de Hermón, It is as the dew of Hermon, que desciende sobre los montes de Sión, we're falling on Mount Zion. porque ahí envía Jehová bendición y vida For eterna. there the Lord bestows his blessing and life forevermore. Ore conmigo. Pray with me. Padre, te pido que bendigas tu palabra, Father, I ask you to bless your word. que al llegar a nuestro corazón, When it reaches our heart, Señor, traiga ese rocío may bring that dew que da vida, that brings esa life, unción, Señor, that anointing que restaura that restores, y que restablece nuestras almas and that inhabits in our souls, para vivir, Señor, en unidad, to live in unity, para vivir en armonía, in harmony, de acuerdo a tu voluntad. according to your will. Te pido todo esto en el nombre I de ask all of Jesús, this Señor. in Jesus' name, Lord. Amén. Amen. Amén. Hace unos años, cuando A few llegó el years pastor ago, Tim a when ser Pastor pastor Tim, aquí en la congregación, became the senior pastor and joined us. teníamos los servicios los sábados en las tardes, We were having services on Saturday y evenings. entonces venía y compartía con So nosotros he el would culto. come and share in the service. Escuchaba el sermón que traía yo para el sábado He would listen to the sermon on Saturday. y usaba algunas de mis And ilustraciones then el domingo en la he mañana, might- On Sunday morning, he might use one or two illustrations. y decía algo así como, And he said something like, cuando yo era niño y when I vivía was en little México, and I lived in Mexico, y si no creo que no suena, I don't think two porque and hoy en two la together. mañana él compartía en But su this mensaje, morning, he was sharing in his cuando message era niño y when vivía he en was a child el área de and Marion, lived around the Marion area. y iba a comenzar mi sermón And I esta was going to tarde, start my sermon this diciendo, morning. cuando yo era when I was niño a little kid y vivía en and I lived Marion, in Marion. pero creo que no I suena. think it doesn't click. ¿Sabe que una de las cosas que realmente cambiaron mi vida But you know, one of the things that truly changed my life fue el conocer a Cristo, was coming to know Christ. el poder encontrar en Él el perdón de mis Being pecados, able to find the forgiveness of my sins. el in Him. entender que su amor era tan grande Understanding His great love para mi vida, for my life. porque yo estaba consciente I was conscious por el Espíritu Santo because of the Holy Spirit de las grandes faltas que yo había of cometido en my mi great juventud, faults I committed during my youth. y que Él me hubiera amado In that He had loved y me que Él me hubiera aceptado and accepted me así como yo era. in spite of who I was. Para mí eso era algo maravilloso. That was wonderful to me. Y hasta el día de hoy And even today, puedo decir, I can say no me canso de agradecerle a I Dios never grow tired of thanking God que siendo lo que yo era, that after being the way I was, me amó de tal manera He loved me in such a way que cambió mi vida. that He changed my life. Pero algo más que cambió mi vida But something else that changed my life fue la iglesia, was church itself. fue la gente que The estaba ahí en people esa that congregación. attended that congregation. Cuando nosotros entramos a ese templo, When we went into that temple, los primeros que nos saludaron the first people that greeted us y nos recibieron and received us en la puerta at the door, y ofrecieron su and amistad, they offered their friendship, fueron los jóvenes de la were the iglesia. youth, the church youth. No esperaron a que los adultos llegaran y se saludaran. They didn't expect the adults to come and greet at the door. Nos veían entrando y As soon nos as they saludaban, saw us walking in, nos they would sentaban greet con us ellos. and sat us with them. y casi siempre nos hacía que nos sentáramos enfrente. And we always had a tendency of sitting right in front. Y trataba yo de sentarme atrás, And I was trying to sit at the back. ¿verdad? Porque hay algunos que nos gusta sentarnos Because there are atrás. some of us that like the back, right? Pero yo decía, no, vente para But they adelante. say, no, come to the A mí front. me daba un poco de pena porque pues era nuevo. Because I was the new guy. Pero yo decía, no, es que acá te pones más They atención. say, no, you pay more attention in the front. Y me sentaba en la segunda And so línea I would sit in the second row. y casi siempre en ese pedacito donde estaba In that fue place, mi espacio por kind casi of became 5 like años. my spot for almost 5 years. Así es que cuando yo llegaba un poco tarde y So when alguien I se was a little sentaba bit ahí, late and somebody was sitting in my spot, ya me ganaba mi they said, lugar. oh, they beat me to it. O sea, y luego buscaba a los amigos y me sentaba con ellos. Then I started looking for my friends and I would sit with them.
Pero no era solamente el estar ahí durante la iglesia, el culto, lo que But cambió mi vida. more than being there in the sanctuary, that actually what changed my life. More Pero than era that, su amistad was their constante constant dentro de friendship la iglesia y within fuera the de la church and iglesia. even outside the church. En las actividades que ellos The hacían en su activities they casa, had at home, el que me invitaran a su that hogar, they invite me to el their que house, me recibieran they would como, receive me como parte de la as familia, part of the family. hizo una gran diferencia. Made a great difference. Nosotros asistíamos, mi hermana y yo, al templo. He says, my sister and I attended the Tenía yo church. 18 años, I ella was tenía 18, 19, She casi was 20 19, años. almost 20. Nadie de mi familia None of asistía. my family used to Ellos attend no estaban church. muy familiarizados con la vida de una iglesia They were not evangélica. familiarized with a church Eh, like that. Estaban molestos algunos de ellos de que Even yo fuera a un some of templo them were así. upset that I would attend a temple like that. Así es que no tenía una familia cerca de mí. So I didn't have that kind of family in the sense near me. Pero ellos llegaron a ser mi familia, la familia de la fe. But the family of faith became my family. Recuerdo que se terminaban los I servicios remember after the services y were over, nosotros vivíamos bastante they retirados del lived templo. far away from the temple. Casi tomábamos 1 hora y media It en would take camiones us para poder about llegar a an la hour and iglesia. a half in public transportation to make it Así to es que church. como para regresarse a la casa y So in regresar order de for- nuevo en la To tarde go back home and then return for another service at night, y sin mucho dinero and without a lot of money y sin carro, and without a car, preferíamos quedarnos por ahí we a la would orilla del rather just templo a ver qué stay hacíamos. close in the sanctuary to do something. Y siempre había alguien que decía, ¿qué vas a hacer? And there was somebody Digo, always pues, asking what you're doing. Voy a esperar a que llegue la I'm hora gonna de las wait 7 for de la the tarde 7 p.m. para to, venir a la iglesia. to happen so I can attend the worship. Y por 5 años, So for 5 years, cada uno de ellos every one of them llegaron a ser mi familia. became my family. La bendición de estar ahí en la casa de The ellos, blessing to be cristianos in their homes, que iban juntos a la these iglesia, Christians that would attend el church que yo together, pudiera estar ahí comiendo that I o would sit down and sentados en la eat sala in the living o en el room, patio jugando con ellos, or even playing in the patio. me dio una nueva perspectiva de lo que era la vida y la familia, porque yo It no gave tenía me ese a ejemplo en mi different casa. perspective what family and life would be, because I didn't have it in that sense, in the same way at home. Los hermanos mayores se convirtieron en mis padres, My elder literalmente. brothers kind of tended to be my fathers. Y hasta el día de hoy, And even today, aquellos que parents, todavía viven, porque eso those that pasó are hace still muchos años, alive, 'cause that was many years ago, cuando llego a ir yo a esa if I iglesia go donde and yo visit crecí, that church where I attended, hay hermanos y hermanas they're brothers and sisters in Christ que no dejan de orar por un servidor, that are unceasingly praying for this servant. que cada vez que los veo dice, estamos orando Every por ti, time I look at them, they say, we're still praying estamos for you. orando por tu hermano We're que está praying for your también en brother, Estados Unidos. who's also preaching in the Estamos United siempre States. orando por We're always ustedes. praying for you. Son hermanos muy queridos, They're very beloved brothers and sisters. que realmente nos vieron como hijos suyos, That they kind of adopted us as their children, como hermanos en la fe. brothers and sisters in the faith. Y crecimos juntos por And we años grew en ese together for ambiente. years in that environment. Por eso es que no solamente Cristo cambió mi vida, Because not only Jesus changed my life, pero la vida de la iglesia, but los the life hermanos, of the church, la brothers and comunión con sisters, ellos, la relación con the ellos, fellowship with them, and cambió mi relationship vida. transformed my life. Pasaron los años, conocí Years a went by Lili, and I nos found- I met casamos, Lily, we married, teníamos we got nuestros married hijos. and had our kids. Y recuerdo que invitamos a unos hermanos ya mayores a que dieran unas pláticas de consejería And I matrimonial. remember we invited an elderly couple to come and talk about marriage. Y después de que terminaron el tiempo de And ministración a after la the iglesia, ministering time at church, esta hermana nos dice, yo estoy asombrado de el buen trabajo, decía ella, que ustedes, tú y tu hermano Luis, han hecho como padres. and she said, I'm amazed at the good job that you and your brother Luis have made as parenting. Y me decía ella, ¿de dónde sacaron ese ejemplo? Where Porque did yo you nunca get vi a tu this familia example? en 'Cause la I casa, en la never iglesia. met your family members, I mean, like your parents at Digo, church. pues definitivamente mi madre tuvo mucho que ver en And mi I said, formación. definitely my mother had a big part in my formation. Pero el ejemplo que yo pude seguir y que sigo son But the el ejemplo de las example I familias could de la follow iglesia. was the example of the families from church. De ellos yo vi cómo se I trataban. saw how they
behaved Vi cómo with one oraban another, unos por how they otros. prayed for one another. Los vi cuando estaban I molestos. saw them when they Los were vi cuando upset, estaban enojados. when they were angry. Lo vi cuando los jóvenes, mis I amigos, saw no when hacían my las cosas friends bien. were not doing the right Y la manera things, como ellos reaccionaban. and their reactions. Nada que ver con lo que yo pasaba en mi casa. It was totally different from what I used to live in my family. Que a pesar de que sabía que no eran familias perfectas, And even though I knew these were not perfect families, que tenían sus propias they necesidades, had their own needs. era algo que yo no tenía. Still was lacking this. Así es que la armonía y la comunión, esos So años, harmony and fellowship fueron definitivamente años formativos en were, nuestra vida you know, espiritual. kind of formed me spiritually during that time. Otra familia que moldeó mi vida Another family that shaped my life fue la familia de Lili. was Lily's family. Ellos ya eran They cristianos, were toda la believers, they were familia iban a la Christians, the whole family iglesia. would attend church. La conocí, me I met her enamoré and I fell in y love. vi su I saw familia her family y me enamoré de su and I familia. fell in love with her family as well. Es increíble la influencia que tienen aquellos It's que amazing caminan en el Señor to see the kind of influence of those who walk in the Lord that they con can otros que have van cerca y with alrededor de others ellos. that are around them. No es una influencia que las personas quieren tener It's not a kind of influence they want to hold over o someone que quieres hacer. or that you want to make. El this. simple hecho de caminar en el camino del Señor Just the fact of walking in the walk of the Lord hace que las cosas que tú haces allows for the things that you do sean de influencia a to los que están become an alrededor, influence to the people around sin you muchas palabras, without many words, más con hechos. more acts than words. En aquellos años, en esa edad que estaba en la During iglesia that local, age that I was in church, tenía mis conflictos como todo joven I was going through conflicts like any young y person, no sabía a quién ir. and I didn't know who to go to. Entonces siempre había un hermano que me veía y decía, But there was ¿qué te always pasa? an adult or a brother saying, "What's going on?" Y mi corazón se abría And my con heart ellos would open up to them, y se volvían mis consejeros, and they would become my mis counselors, mentores. my mentors. Los amigos de mi edad se volvían los mejores amigos que My hasta el día de hoy friends of siguen the same siendo age mis are mejores still the amigos. best of friends that we still have a connection Y with. quiero llevarlos a esto, hermanos, But I porque wanna es take you to importante this, that is important. lo que sucede en la vida de la iglesia en el día de hoy happens in the aquí, life of church nosotros, here. aquí. Amongst us. Porque es tan relevante lo que sucede What's going on is so relevant en la vida de ustedes, in your life. que si logran ver la bendición que es ser If parte you're de la allowed iglesia, to de la capture familia, the de la fe. blessing that this can be to the families. No es asunto de ser miembros More than just a membership o thing. de checar ahí la lista y decir, Or ya fui a la iglesia, ya checklist. I cumplí. went to church, I fulfilled Eso my no duty. cambia. That doesn't transform Lo que you. cambia es Cristo The one who changes y is la you, influencia de los Christ, cristianos and que the tienes influence a of tu the alrededor. Christians around you. Nadie puede caminar la vida No cristiana one solo. cannot walk your Christian life alone. Nadie puede caminar la No one vida can walk their cristiana Christian life solo. alone. La vida cristiana no es como una caminata en un parque el día Christian domingo, como life algo is not sencillo, like a fácil de hacer. Sunday walks through the park. Easy Para mí, peasy. la vida cristiana es como subir al monte Everest, For me, it's more like trying to climb Mount Everest. porque donde tú estás, Because from where you are, hasta donde Dios quiere que tú to where estés, hermanos, God wants to take you, es el pico más alto de la vida. you know, that's the highest peak in life. Es vivir a la excelencia y a la estándar que Cristo quiere que tú In vivas. other words, to one day live to the kind of life and standard that God wants you to have. Dios no quiere que vivas como todos los demás. God doesn't want you to live just like anybody Él quiere else. que tomes valor y digas, yo quiero ser como tú, Señor. And He wants you to take the courage and say, God, I want to be like you. Pero para poder subir a un monte como el monte Everest, But in order to climb this Everest mountain, no puedes hacerlo solo. you cannot do it alone. Necesitas mucha gente You alrededor de need a ti. lot of people around you. Necesitas personas que conozcan ese lugar, You know people that know the place. que hayan caminado antes por ese camino, Maybe they walked that path before. que tienen la experiencia de ver los climas, los They tiempos have the experience to understand the seasons and the weather. y saber cuándo vas a subir y cuándo tienes que pararte y esperar. And know when you're supposed to proceed and climb and when you have to hold. Tienes que aprender a oír a los demás. You need to learn to listen to others. Tienes que desarrollar una paciencia que no tienes
You need to develop a patience that you don't have right now. para poder llegar hasta la cima del Monte Everest. In order to make it to the top of the mountain. Te va a llevar días, meses, años. It could take you days, weeks, a month, or years. Hay personas que llegan hasta el valle del Monte Everest There are people that make it to the valley y of the una vez Mount que se Everest, establecen ellos ahí and once they establish themselves y empiezan a buscar a las personas que los van a guiar, there, and they start to look for their guides, ellos pueden tener todo el equipo listo y completo. they could have a perfect equipment ready. Pueden tener a todas las personas necesarias para subir al They monte, could have all the people they needed to go climb that mountain. pero tienen que esperar ahí abajo en ese lugar hasta que el clima lo favorezca. But they need to wait at the bottom until it's the perfect. Y tienen solamente una ventana de 2 o 3 meses para poder llegar There's hasta la only punta más a alta. window of 2 or 3 months in order to make it to the top. Porque el resto del tiempo, Because the rest of the time, las tormentas de nieve the snowstorms van a crear algo imposible de are poder going to llegar. create something impossible to be able to Y hay climb. personas que estando ahí con todo el equipo, And there are people that being there with the whole team, se les pasa esa ventana they de momento miss that window of opportunity. y no pueden hacer nada. And they cannot do anything about Tienen que it. esperar They hasta have el to wait próximo año till the next para year dar otra vez un paso. to make another La step. vida cristiana para mí no es ese voy a pasear en el parque, So Christian life is not a walk in the park for me. no es como ir a Disneylandia y It is going pasearse y to Disney divertirse. and have a ball, there. Have La fun. vida cristiana es ese esfuerzo Christian de life to poder me caminar juntos is the effort in walking para together que juntos podamos crecer, so that we can grow together. para que juntos podamos llegar a la meta, al So we can supremo reach llamamiento the goal of the que es en highest Cristo calling, which is in Jesús, Christ Jesus, Señor nuestro. our Lord. Y eso no es fácil. And that's not easy. Por eso no puedo entender todavía en el día de hoy So it's hard for me to understand nowadays de aquellos que se dicen ser of cristianos those that call themselves Christian, y no quieren tener una relación con el resto but de they los refuse cristianos to have a relationship with the rest of Christians. y piensan que ellos pueden llegar a la cima ellos solos. And they think they can make it up to the top of the mountain by themselves. Nadie puede llegar a la cima solo. You cannot make it alone. You cannot climb alone. Necesitamos los unos We need a from los one another. otros. Hubo un tiempo en mi caminar con el There Señor was en a que time in my walk with the me Lord, sentí tan avergonzado I felt so ashamed. de no poder compartirle la palabra a mis Well, I compañeros de la wasn't escuela. able to share the word with my fellow co-students. Cuando alguien me impulsaba y me decía, When un somebody would cristiano, push otro me, cristiano, me another decía, párate Christian, y and say, háblales a "Stand todos up tus compañeros. and talk to all of your student friends." Y yo le dije, no puedo, And I me said, da "I can't. pena, yo I'm nunca he hecho ashamed, eso, I'm ¿cómo voy a parar bashful, I enfrente de can't todos stand up ellos? in front of them, I'm shy." Es como si le dijera a usted, If I would tell you, en for el example, juego de soccer de in Morton, Morton's soccer game, le voy a pedir que se I'm pare gonna ask you enfrente to y stand empiece a up dar su and testimonio then en give your público a todos los que testimony están publicly ahí. for everyone. Y usted se va a quedar así como frisado And y you're going to be dice, frozen. no sé si I puedo. don't know if I can. Y después de que haber pasado por esa And after I experiencia, went through that experience, me sentí tan I avergonzado felt so ashamed que salí a mi casa that I went home. y no quería ni salir del cuarto. And I didn't want to leave my room. Tenía temor de que mi hermana, que es creyente, I was afraid that my sister, which was a believer, me viera como would look at estaba me y in my dijera, ¿qué condition tienes? A ver, and ask me, platícame, "Okay, porque así es tell me Cecilia. what's ¿Qué going on," tienes? 'cause that's A the way ver. Cecilia is. Y yo What's prefería going estar on? encerrado en el And I would cuarto. rather hide in my room. Y cuando ya vio que yo no And salía, when she saw me not getting out of that room, Hey, she would knock ahí at the estás. door. Are you still there? ahí estás. Are you there? Sí, aquí estoy. Yes, here I am. ¿Por qué no sales? Ven, Why vamos a don't you come platicar. out? Let's No talk. quiero salir. ¿Por qué? No, I ¿Qué don't wanna do hiciste? this. ¿Qué te What pasó? did you do? ¿Qué What dices? ¿Qué happened? pasó? What's going Hasta on? que abrí la puerta. Until I finally opened the door. Y entonces le conté lo que me había And I pasado. told her what I'd been through. Le dije, he llegado al momento I said, I reached a time que le he fallado al that Señor. I failed the Lord. Porque en mi mente Because había in el my texto mind, bíblico There was a que scripture dice, that said, si le negáremos delante de if los you hombres, deny him before mankind, Él también nos negará. God shall also delante deny del Padre. you before the Father. Y así me sentía. And that's how I felt. Y en ese momento yo decidí ya no volver a la In iglesia. that moment, I decided never to go back to church. Me sentía mal. I felt terrible.
Pero siempre Dios pone a alguien como But God mi hermana, always places somebody algún around, like hermano my en sister, Cristo, maybe a brother and sister in Christ. alguna persona que te aprecia y A te ama y person te that dice, appreciates you puedes seguir and say, adelante, hey, you can still go Dios on. está contigo, God is with you. Dios puede trabajar contigo God can todavía, work in you still. Dios no te ha God desechado. has not rejected you still. Yo recuerdo que salí del cuarto, And I oró por remember I mí, left lloré my un room rato, and I cried. llegó el día de reunión de los jóvenes, The youth meeting day agarré came. valor, I me took fui the a la courage and I iglesia went to church. y cuando yo entré a la And as soon iglesia, as I walk in, yo sentía que todo el mundo sabía I lo que felt había it's like pasado. everybody knew what I was going ¿Le ha through. pasado eso? Have you ever felt like Que deja that? de venir un tiempo a la You stop iglesia y coming to dice, no church quiero for a ir while porque and van a says, "I don't wanna decir, go because todos they're gonna- saben, todos everybody dicen, knows, todos esto, y everybody la verdad es say, que everybody cada quien this." tiene su vida, cada The quien su truth is, mundo y everybody's living their own ni lives. ni en el país de los vivos lo hace usted. And you cannot, they don't even know of your life. Y cuando usted llega siente toda esa carga. But you walk in and you feel this burden. Pero el enemigo está atrás de todo eso. But the enemy's behind this. Él nos quiere He desanimar, wants to discourage us. nos quiere quitar esa fe He que wants tenemos. to steal the faith from us. Quiere que usted no vuelva a los caminos del He Señor. doesn't want you to return to your walk with the Lord. Quiere que se quede ahí donde usted está y no He suba a la wants meta. you to go way astray, to the side and not go to the mountain. Pero yo recuerdo cuando llegué esa tarde a la iglesia I y los remember hermanos que as I estaban walked ahí, that como evening, siempre, me And my saludaron brothers y and sisters in empezó Christ el say culto, hi, like empezó usual, la the service alabanza started, y la palabra del Señor. and the word of God came. Eran jóvenes. These were El youth. que predicaba era un joven, This no era el was youth pastor. meeting. Era The un one grupo de preaching jóvenes, was a young person. It was a 60, youth, 80 jóvenes. between 60 and 80 Y, youth. y nosotros predicamos And en we los would take cultos. turns preaching in our own services. Así es que no era que el pastor And so it estuviera ahí wasn't that the viéndome, pastor was era- looking at me. pero había una There convicción en was mi such a corazón. conviction in my heart. Quiero seguir, I want to follow him, pero no sé cómo. but I don't know how to do it. ¿Se ha sentido Have ahí? you ever felt like that? Y si no fuera por los jóvenes de ese But if it tiempo wasn't for the que youth oraron at por that mí, time me that prayed animaron y over me me, dijeron, tú encouraged puedes, me, and they said, "You can nosotros do hemos this." pasado también por We've eso. also been through Dios te va a situations. levantar. God will lift you up. Hermanos, una y otra vez Once and once again, brothers en el and sisters, caminar con Cristo in my walk with tenemos Christ, tropiezos en el we Señor. might have a stumble. Y la in our Biblia dice esto, walk. hermanos. And the Bible says, Ay de aquel is que woe cuando cayere to the person that when it no hubiera un falls, segundo que lo there wouldn't levante. be a second one pulling them up. Pero Dios quiere que usted entienda esto, God hermano. wants you to understand this. En nuestro caminar con Cristo, In our walk with Christ, usted no puede caminar solo. you cannot afford to do it alone. Dios quiere poner siempre personas alrededor God de wants ti to para que te put ayuden people en tu around caminar you con to Dios. surround you as you walk with the Lord to help you. Tienes que saber que de aquí a que lleguemos a la patria And celestial, you need to know that from here to the day we reach that heavenly place, usted necesita a alguien, a uno, a dos, a you tres, need a cinco, a 2, una 3, iglesia, a 5, una whole familia church behind que you camine con that usted. will walk with you. Pero lo que encuentro cada vez más en las But iglesias something that I find more in es que aunque churches, todos venimos a la iglesia, and even though all of us come to church, no somos amigos. we're not friends Todos los que estamos with en la one iglesia. another, even in church. A veces no queremos tener amistad con Sometimes gente we de la don't iglesia like y la to be in evitamos. friendship with people from the church, so we avoided it, period. Los hombres, los varones, cómo batallan para tener Struggle so amistades. much to make friends. Somos hechos de otra I materia. think we're made out of a different matter. Sentimos que no tenemos que We decir feel nada de like lo que hay we aquí adentro. shouldn't share anything what's inside of us Hasta que nos está, el agua la tenemos hasta until the acá. hasta water arriba. is yay high. Y pueden decir, ya no aguanto And más, then you can say, I necesito cannot hablar take con it alguien. anymore, I need to talk to someone. Lo mismo sucede, hermanos, Same happens en la relación entre las hermanas, en the las relationship mujeres, within the en la ladies iglesia. of the church. Lo digo con todo I respeto. say it with all due respect. Pueden platicar un montón They de can cosas, talk to each other about mucho, many porque things eso sí, platican because they can talk, como okay? bien platicados. Very, very good talks. Pero cuando tú le preguntas, ¿quién es tu amiga en la iglesia? But when you ask someone, who's your ¿Quién friend realmente in es church? tu Who amiga en la truly is iglesia? your friend in church? ¿En quién puedes Who confiar can you tú trust in cuando estás en un problema when you are difícil? in a difficult ¿A quién es la persona, la situation? primera Who's persona the que le first llamas person por that you're gonna teléfono call on the phone cuando estás en una when you urgencia? are in such a need?
Y muchos no tienen a alguien a But quien many hablar. people don't have anybody to call. Porque el problema que desarrollamos dentro Because de la we have iglesia developed this problem in church. es un problema sistemático, It's a está por todas systematic partes. problem. It's everywhere. Y yo creo que el diablo está detrás de todo esto, I truly hermanos. believe the devil is behind it. Okay? Porque si usted va a llegar a la meta final, Because if your goal is reach that final place, usted tiene que aprender a depender de otros. you need to learn to depend on others. Y entonces el diablo hace esto. And so the devil does this. Okay? Voy a alejarlo de los demás. I'm going to separate them from Que no everybody confíen else. en ninguno de los que están a I'm su lado. going to make it hard for him to trust or her, the people Que around. vean todas las cosas negativas que That hay en they can ellos see all the negative stuff in them. para que no se acerquen So demasiado. that they don't get too close. Porque él sabe Because the enemy knows el poder que hay the power there en una is familia que está in a unida, family that is as one, en una iglesia que in está a unida, church that is as one, en una persona que in a tiene alguien person en that quien has confiar. someone else to trust. Él sabe que hay poder en He eso. knows there's power in this. Él sabe que hay poder He en eso. knows there's power in this. El Salmo Psalm 133 133. dice, mirad It cuán says, bueno "How y good cuán and delicioso pleasant it is es habitar when brothers los hermanos live juntos together in unity, en armonía. in harmony." Cuando habla de la parte dulce y We talk buena about the sweet de and the vivir como goodness creyentes, hermanos, living as believers. dice, debemos de estar juntos, It says we should be together, pero no solamente but juntos, not just together, pero juntos y en but armonía. together in harmony. Juntos y en armonía. Together and in harmony. Imagínese una familia So imagine a family en donde uno de los miembros de where la one of the familia, family members, cuando llega a la casa, when it comes home, nada más le hace just does this. y se pasa a su cuarto. Goes to the room Y ahí está ahí esperando que llegue la hora de la comida. and wait for lunch. Y cuando ya, or a ya está la meal, comida, and say, "Food's sale de ready." su cuarto, Leave the room, agarra su plato, gets a plate, se mete a su go cuarto, back to the room, cierra la puerta close the door, y come ahí. and eat inside. Sus hobbies, Their hobbies, solo, alone. no necesita a nadie. You don't need anybody Se quiere else. divertir solo, Wants to come have fun solo, together, eats by está itself. solo. En la mañana se In the levanta, se morning, sale otra wakes vez up and y al otro leaves, día and the entra. next day comes in. Ni una palabra sale más No que, hola, words, just ¿qué tal? hi, yeah, ¿Cómo están? Y Hi. al cuarto. and then to the room. Tienen el mismo apellido, They share the same last name. son familia, They're family members. pero él está desconectado del But that resto de la person familia. is disconnected with the rest of the family. Yo he conocido personas I así, met people like that. que dentro de un núcleo familiar Within a family nuclei, no le hablan al nucleus, resto de la they familia. don't speak to everybody else. Si yo dijera que fuera uno de los hijos, And if I would say this was one of the children, dijera, okay? eso es natural, They así say, son los "Oh, that's muchachos, natural. ¿verdad? Kids, youth, children have a tendency. Ellos se meten al They go cuarto, to se the ponen room, sus they put on aparatos, their se earphones, encierran, headphones, and just quién lock sabe the qué door. comerán, I don't know what they eat. y ahí se la pasan horas y And they can horas. spend hours on their room. Dijera, eso es lo que hacen And hoy. I said that's what they do today. Pero si eso lo hiciera la mamá, But if mom would do this, dice, bueno, you'd say, y el resto de la familia what qué? about the rest of us? O si lo hiciera el papá. Or if dad would do this. Y los casos que yo he visto, And there's some cases. le hablo de papás y I'm de talking mamás, about fathers and mothers, no de jóvenes. not young people. Y yo digo, ¿qué es lo que está And sucediendo I say, ahí? what's happening? Porque están juntos, Because they're together, pero no están en armonía. but they're not in harmony. No están en armonía. They're not in harmony. Esto es lo que se me viene a la mente cuando hablamos de esta casa, de esta And familia so que this habla de is what Salmo comes to mind 133. when I talk about Eh, this Dios family nos in llama a estar Psalm juntos. 133. God calls us to be ¿Cuántos together. dicen amén? How many of you agree with Dios this? nos llama a God is estar calling juntos, us to be in unity. pero Dios también nos llama a estar en armonía. But he also calls us to be in harmony. Y ahí es donde se atora el cliente. And that's where people have a struggle. Digan amén, hermano. Say amen. Ahí es donde se atora el cliente. That's when it's hard. Mire si tiene poder esto de estar juntos y en Look armonía. about the power of being together in unity. En el momento Harmony. en que usted empieza a trabajar en la unidad, So when you start en working esa in the armonía con las harmony, personas que le unity rodean, with the people around you, cuando usted dice lo voy a tratar, when you say I'm going to try cuando this, usted dice voy a salir de mi I'm cuarto going to leave my room y voy a ir a la and sala I'm going to go y to voy the a living room sentarme ahí and I'm y gonna voy a sit tratar de there tener una conversación and try to carry a conversation, significativa. a
meaningful conversation con los demás. with everybody else. La palabra del Señor dice, The word of God says eso es como el óleo that's like the oil sobre la cabeza del upon the sacerdote head Aarón. of the high priest, Aaron. Acostumbraban consagrarlo con They used to aceite de la consecrate unción, them with anointing y aquel oil. hombre, varón, And that sacerdote, male, that con las priest, barbas with a largas long beard, y sus vestiduras and their sacerdotales. priesthood robes, Y el aceite empezaba a And that descender oil sobre would su fall cuerpo, all sus around barbas, his su head, his vestidura, beards, his y le seguían clothing, echando aceite and they porque kept eso on tenía pouring, que caer because he hasta had el to fall borde. all the way Quedaba to empapado. the edge. He was soaked. Esa parte, hermanos, That desde el part, momento en que empieza el aceite a caer Once the oil starts falling, hasta que llega al till borde it de las reaches vestiduras, the edge es un of the proceso, robes, it's a process. es un proceso, It's a process. es el momento de la It's transformación. a transformative moment. Es cuando usted se sale del cuarto when you leave the donde room usted vive, where you live del in, lugar donde usted from the está, place you're y in, va hacia la and persona you con go la to que the usted no ha person convivido that you haven't y had dice, a, quiero empezar una this amistad fellowship, con you esa say, "I wanna persona". establish this Y entonces friendship." el aceite And then empieza the oil a desatarse begins sobre to su be vida released upon your y life. empieza a trabajar primero en sus And then it works pensamientos in your thoughts y luego en first, su and corazón, then in your heart. y lo empieza a transformar a And it usted. transforms you. Y en la transformación que el And through that Espíritu hace transformation of the dentro Holy de su Spirit, corazón, within your está la heart, bendición que usted there's necesita. that blessing that you Lo que need. usted está buscando, What you are seeking, lo que usted necesita para what you seguir need adelante, to continue, está en you'll ese find proceso within transformador. that transformative process. Es como el rocío It's like the dew que desciende sobre el that monte falls upon Mount muy Hermon, temprano en las Mount mañanas, Zion, in the morning. y ese monte se empezaba a And that llenar, mountain was y a being humedecer. filled with this dew. y tan pronto empezaba a And as humedecerse soon as it got y salía el humid, sol and the sun would come y out, empezaba a aventar sus rayos sobre esa and it would, tierra you know, húmeda, hermanos. send his rays upon that wet Aquella land. pequeña grama empezaba a That little salir grass started to y sprout. empezaba a ponerse verde todo el cerro, And hermanos, all durante the el día. mountain looked green during the day. Y eso lo hacía verse hermoso. And that made it look beautiful. Pero para que esa tierra seca But for that que dry empezaba a land that humedecerse began to soak trajera vida, would spring out life. lleva un proceso. You know, that takes a process. Y nosotros a And veces we, no at somos times, pacientes are not patient enough para esperar to wait el trabajo de Dios en for God's nosotros. work within us. No, pues ya fui. I went already. Y ya ves lo que me dijo. And you know what Y ya she told estuve ahí, me? mira, I y was mira cómo there, me trató. and look how they treat me. Y dice Dios, y luego And God says, so, apenas estás you're just comenzando. beginning. Es un proceso. It's a process. En esa armonía, hermano. Within that harmony, Dice la palabra ahí en el Salmo the word says in 133. Psalm 133, Él envía bendición. He sends blessing. Él envía vida eterna. He sends life forevermore. Escuche esto, Listen, bendición, blessing vida eterna. and life forevermore. Y eso no es fácil de That's not adquirir. easy to get. La bendición que usted The necesita blessing that you need está en ese proceso de is within the transformación. the process of transformation. Yo le digo que una de las cosas que al final de los años empieza uno a valorar cada vez más So one of the things that as years go by, as you begin to value the most, no son las cosas materiales que logras en la vida, are not the material things you can accomplish in life, pero son las relaciones que son significativas but the en tu vida. meaningful, long-lasting relationships. Esas son las que te that van a you form. acompañar todos los días de tu vida. Those will accompany you the rest of your life. Mi papá solía decir, My dad used to say, más vale un amigo cerca it's better to have a close friend que un peso en la bolsa. than a dollar on the pocket. La amistad te va a acompañar todo el tiempo. Friendship is going to be with you throughout your life. Y yo le digo a usted, And I tell de you, aquí a que el Señor venga, from now until the return of the o Lord, de aquí a que el Señor nos llame a su or presencia, now until the day the Lord calls us to His ¿con quién presence, quiere caminar who do usted you want to walk este camino with que Dios ha puesto this delante de journey nosotros? before you? ¿Quiénes son las Who personas are these people con las cuales ahorita usted that dice, yo right sé now que you si tengo say, este I problema know that if puedo I have this hablar con problem, I esta can persona? talk to this person?
Yo le digo, usted va a necesitar más de una You're going to persona, need more than one va a person. necesitar dos, You need va a necesitar at least tres. 2 or 3. Cuando Dios hizo al hombre When God created man, y después de haberlo formado, and after shaping him, creó todos los animales He del campo, created all the animals, todas las parejitas de los animales del all campo, the animals in the fields. y luego terminó diciendo, And then he said, no es bueno it's que el not hombre good for man esté solo. to live alone. Le voy a hacer una ayuda I'm going to make him idónea, perfect help. idónea. Perfect help. Imagínense, Imagine. Dios nos ve a nosotros y God dice, looks at yo us, tengo a And I alguien say, there's con el someone cual tú puedes caminar that you el can resto de walk tu vida. with the rest of your life. Eso es lo que Dios le dijo al That's hombre. what God told. Voy a poner a la persona I'm going to put you con in la a que person puedas caminar en that you can armonía walk in harmony el resto de tu the vida. rest of your life. Nosotros usamos ese pasaje We use this passage para hablar de la pareja, to del talk esposo, about the del husband novio, and the wife, the que va a bride, caminar and the groom contigo. that's going to walk with Pero you. la esencia de ese But pasaje also in the va essence of más this allá de eso, passage goes even beyond that. Dios no nos llamó a estar God solos. didn't call us to live alone. Dios no lo llamó a usted God a estar didn't solo. call you to live alone. Dios lo llamó a God caminar con called you otros to walk with others hasta que lleguemos until we all a la perfección. make it to His perfection. Le voy a pedir que se ponga de I'm going to pie. ask you to stand up as you can. Y quiero terminar recordándole And I esto. want to hermano. close by reminding you this. Cuando Jesús estaba por morir, When Jesus was about to die, hizo una oración, He made this prayer. Juan capítulo 17. John chapter 17. Y dice, yo no quiero que, ya que no esté yo con ustedes, And He says, I want that the day that I'm no longer with you in this earth, se vayan a separar o a dividir o a irse cada quien por su lado. and before you decide to everyone to go their own way, Dice, yo quiero que sean uno, He says, I want you to be one, así como el Padre y yo somos uno. as the Father and I are one. Imagínense el padre de familia Imagine this parent que está despidiéndose de su familia that's saying goodbye to his y lo family. primero que dice, pónganse en And paz, the first thing this person that is passing away say, Ya, por make favor. amends with each other. son tus hermanos, They're tus your hermanas, brothers, they're your ya no se estén sisters. peleando. Do not bite each other anymore. Quiero irme con esa tranquilidad I de que, want to go de with que this se van a ver como peace that hermanos. you will look after each other as siblings. Esa es la imagen que tengo de Jesús. That's the imagery of Jesus. Cuando that I ora al have. Señor y le dice, As Señor, he's praying, Lord, que sean uno, let them be one. así como tú y yo somos As uno, you and Señor. I are one. Que ellos también sean uno. Let them be one. Ese es el Salmo 133. That's Psalm 133. Y yo espero que usted piense en esto And I hope that Reflexione you en esto think about this y haga algo al and respecto. do something about Dios this. no quiere que usted camine este camino God solo. doesn't want you to walk alone. Piense, ore al Señor. Si Think, usted no tiene pray. a alguien con el que usted If está there's conviviendo no one that you're su vida de fe, sharing your busque a alguien que life of faith, conviva then look for en su people vida de fe. that you can share your faith with. Busque los grupos de oración, Look, the los prayer estudios groups and the Bible bíblicos, studies. ahí donde dice que necesito esa You compañía know, I need para that caminar. fellowship to walk. Y Dios que es sabio, And God, who's a wise ha God, puesto a las personas correctas has en esta placed the right congregación. people in this congregation no as se well. equivoca. He never commits any mistakes. Las personas que ha puesto en esta The people congregación that He set around you, las ha puesto con un He's propósito placed them here with a purpose de que caminen con usted. to walk along Si no, your nos hubiera side. mandado a otros. Otherwise, they would have sent somebody Pero no else. tenemos los otros. We don't have the Los other tenemos a people. We ustedes. have you. Yo los tengo a ustedes. I have you. Ustedes me tienen a You mí. got me. Usted tiene a su hermano y You have your hermana. brother and your sister. Eso es lo que Dios nos ha dado. That's the family God has given us. Cierre sus ojos ahí en Close su your lugar. eyes where you are. Dios quiere llamarlo en esta, God wants to call you tonight a entregarle esa carga en to su vida surrender the burden in your life, y pueda poner las personas correctas a un lado suyo. and that you can set the right people around. Padre, te rogamos en esta Father, tarde, we Señor, ask you this evening, O Lord, que el mover de tu Espíritu Santo, that your Holy Spirit may move que siempre trae algo nuevo a nuestro as corazón, He's always bringing new things. no nos deje to our estar hearts. tranquilos, Señor, Do not let us hasta que encontremos aquellos hermanos o leave hermanas until we find con los que debemos de people, seguir caminando brothers todos and los sisters días that de we need nuestra to vida, walk with Señor, our faith, in our y que al faith paso every de day. los años, Señor, That throughout the years, podamos decir así,
We may Señor, say, gracias porque los "Lord, trajiste thank you alrededor that de you mí brought para them around caminar me to juntos walk together en este camino de fe. in this path of faith. Gracias porque tú sabías lo mucho Thank que you yo that los you needed how necesitaba. much I need them. Señor, toca a cada uno de mis Touch hermanos, every one of my brothers and sisters. a cada familia aquí Every representada, family represented here. aquella persona que se siente sola, Even the person that feels a lonely. pesar de que tiene una In familia, spite of being surrounded by a pero la family. soledad no es buena. Loneliness is not good. Señor, quiere tocar tu vida. The Lord wants to touch Quiere your decirte, life. no es bueno que estés solo. And He wants to tell you it's not good for you to be alone. Quiere decirte, yo tengo personas para He caminar wants to say, contigo en I esta got vida. people to walk along your side in your life. Tienes que aprender a You confiar need en el to Señor. learn to trust in the Lord. Él tiene personas para He's ti. got people to surround you. Padre, envía a esos ángeles Father, alrededor de send the nosotros angels around para que us ministren nuestro to caminar contigo. minister our walk with En el you. nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús.